Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, una nueva clase del curso de Física, jóvenes, con el último tema de este bimestre, electromagnetismo, la segunda parte. Muy bien chicos, para poder resolver muy bien este tema y poder entender la parte teórica, ¿no? Que es la parte cualitativa, con los jóvenes, siempre es necesario recordar un poquito de lo que hicimos en el capítulo anterior con respecto al electromagnetismo, la primera parte. ¿Recuerdas que hicimos el experimento de Ørsted? Ah, claro que sí, profe. En el experimento de Ørsted teníamos que usar una batería, ¿no, profe? Después una corriente continua para verificar cómo es el comportamiento de un imán, ¿cierto? Frente a la cercanía de una corriente eléctrica, ¿no? Muy bien. ¿Qué veíamos acá, jóvenes? Normalmente un imán que está suspendido, ¿no? Un imán normalmente apunta al norte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mientras existe un cable, un circuito por ahí, donde la corriente es cero, o sea, no hay corriente, no hay nada. ¿Eso qué significa? Significa que el imán simplemente está apuntando a donde naturalmente debería de apuntar, ¿sí? Al norte. Muy bien, pero si ahora nosotros, el interruptor, el switch, cerramos el switch, por lo tanto, al cerrar, el circuito va a empezar a funcionar. Y si el circuito empieza a funcionar, por lo tanto, va a generar una corriente. ¿De acuerdo? Aquí sí ya va a haber corriente. Muy bien. Profe, es una batería. ¿Qué tipo de corriente produce? Corriente continua. ¿De acuerdo? Lo que está en tu casa, ¿no? Lo que pasa en las empresas, en las industrias, no generan corriente continua, es corriente alterna. Más adelante habrá oportunidad de hablar de ello. Muy bien, jóvenes. Pero una batería, una pila, genera corriente continua. Y esa corriente continua, mira, esa corriente continua, verificas ahora cómo está apuntando el imán. El imán ha cambiado, ¿no? Profe, ¿por qué ha cambiado? Allá. ¿Por qué? Porque ahora se está produciendo, por aquí se está produciendo un campo magnético. Ah, ¿sí? Un campo magnético. Profe, ¿y quién lo produce? Lo produce la corriente. Es por eso que cuando no había corriente, el imán o la brújula normalmente estaba apuntando donde debería apuntar naturalmente. Pero ya cuando existe corriente, la brújula cambia su sentido, ¿no? ¿Eso es debido a qué? Debido a que esta corriente está produciendo un ¿qué? Un campo magnético. ¿Y quién está sensando? ¿Quién se da cuenta de que sí hay un campo magnético? La brújula, el imán. Y es por eso que ahora la brújula ha cambiado su dirección. Ah, ya. Conclusión. Experimento de Ørsted. La corriente eléctrica que produce un campo magnético alrededor de ese conductor. Y eso es lo que hemos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada. Ahora, tenemos que recordar, cuando estudiamos a un imán, todo imán, ¿qué cosa produce? Líneas de campo. Y esas líneas de campo son líneas imaginarias, ¿no? También lo hemos hablado, hemos descrito, ¿no? Hemos hecho una pequeña teoría. ¿Qué más? Las líneas de campo son imaginarias que salen del polo norte y llegan al polo sur. Muy bien, jóvenes. Entonces, en vista de que toda esta teoría ya lo hemos estudiado, ¿no? Esto lo hemos estudiado en el tema magnetismo. Luego de este tema hemos hablado del electromagnetismo en la primera parte. Pero ahora hablemos del electromagnetismo en la segunda parte. Mira por acá. Tenemos aquí un circuito que no está funcionando. Si te das cuenta, el switch está abierto. El switch está abierto. Muy bien. Y jóvenes, acá tenemos una placa. Donde el cable, fíjate, está pasando por el centro de la placa. ¿De acuerdo? Más o menos así, ¿no? Más o menos así. Está la placa, ¿no? Y por el medio de la placa está pasando un cable. ¿De acuerdo? Y por acá ya está conectado ¿quién? La batería. Pero por acá, por el cable, no está pasando todavía corriente eléctrica. Profesor, ¿y esos puntitos de rojo qué cosas son? Son limaduras de hierro. Allá sí, son limaduras de hierro. Allá, ¿para qué sirve, profesor? Sirve para demostrar lo que sucede con respecto a la corriente eléctrica y lo que produce su campo magnético. A ver, ¿qué hacemos? Cerramos el switch. Si cerramos el switch, jóvenes, entonces esta batería va a empezar ¿qué? Va a empezar a enviar corriente continua, corriente eléctrica. Muy bien. Ahora,
y nos damos cuenta que las limaduras de hierro que habías colocado así, que lo habías echado de una manera así arbitraria, empiezan ¿a qué? A formarse circulitos. ¿Y eso debido a qué, profesor? Debido a que las limaduras de hierro se están reordenando debido a que esta corriente eléctrica está produciendo un campo magnético. Profe, de nuevo, explícame parte por parte. Muy bien, escúchame. Las limaduras de hierro se están reordenando porque ahora existe un campo magnético. Si no existiera campo magnético, las limaduras de hierro no se ordenan. ¿Y dónde está el campo magnético? ¿Quién produce el campo magnético? La corriente eléctrica. Ya, profe, ya entendí. Si está abierto, no hay corriente. Y si no hay corriente, no hay campo. Muy bien. Cierro el switch. Muy bien. ¿Qué produzco? Corriente eléctrica. ¿Y esta corriente eléctrica qué cosa produce? Toda corriente, ¿qué cosa produce? Campo magnético. Y debido a ese campo magnético, debido al campo magnético, se están, ¿qué cosa? Reordenando las limaduras de hierro. Muy bien. Profe, se han formado los circulitos, ¿no? Sí. Profesor, ¿y el campo magnético tiene algún sentido? ¿Tiene alguna forma, una dirección? Claro que sí. Claro que sí. El campo magnético es una magnitud vectorial. Pero mira, te voy a presentar ahora una regla de la mano derecha. Y vamos a usar bastante la mano derecha. Préstame atención. Mira, ¿qué pasaría si la corriente se encuentra o va dirigida hacia arriba? Por ejemplo, vamos a imaginar que eres el conductor. Si la corriente va hacia arriba, entonces el sentido del pulgar indica la corriente. Repito, el sentido del pulgar es la corriente. Muy bien, entonces, para arriba, ¿eh? Para arriba. Y los cuatro dedos hacen la dirección ¿de quién? Del campo magnético. Repito por acá. Corriente, campo magnético. Empiezo. Profesor, si la corriente para arriba, y los cuatro dedos, mira cómo giran. Giran así, mira, ¿eh? Eso significa que el campo magnético es así, ¿cierto? Muy bien, entonces el campo magnético tiene esta dirección, ¿ve? Así como lo ves. Esa dirección debido a que la corriente eléctrica es para arriba. Profe, y si la corriente es hacia abajo, ya mira, la corriente es hacia abajo, el pulgar. Entonces el pulgar hacia abajo. Entonces el pulgar indicamos hacia abajo y mira los cuatro dedos. Los cuatro dedos serían para adentro, ¿ve? Para adentro y así, ¿ve? ¿De acuerdo? Mira, ¿ve? ¿Cierto? Muy bien, entonces corriente para abajo y el campo magnético vendría de esta forma. Muy bien, entonces corriente eléctrica y el campo magnético sería en una forma invertida. ¿De acuerdo? Ahora, esta regla de la mano derecha tú lo puedes verificar o lo podemos ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista superior. Fíjate, mira, pero antes, ¿cómo dibujamos una flechita? Cuando tú dibujas una flechita, dibujas una puntita, ¿cierto? ¿Sí? Y atrás es una X, la cola tiene una X. Muy bien. A ver, mira, aquí el conductor, ¿cómo está? De esta manera, ¿cierto? Tú lo estás viendo así, todo su longitud. Pero si yo lo miro desde arriba, solamente voy a ver esta zona. Voy a verlo como si fuera un puntito, todo lo largo, en un solo punto lo voy a ver. Ahora lo estás viendo así, mira, ¿eh? Así lo estás viendo. Acá está. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si este es el cable, si tú estás viendo el cable ahora como solamente una esferita acá, es esta azul, ¿cierto? Ahora, la corriente bien puede entrar, o sea, bien puede estar dirigida hacia el fondo, o bien la corriente sale, porque el cable se encuentra así. Ya, profe, a ver. Profe, si la corriente sale, si la corriente está saliendo, fíjate acá, mira, aquí, este puntito. ¿Qué significa el puntito? El puntito significa que la flecha se está dirigiendo hacia ti, por eso ves la punta de la flecha. Ya. Y este puntito significa que la flecha se está yendo para el fondo. La flecha se está yendo para el fondo, por eso es que estás viendo la X, estás viendo la cola de la flecha. Ya, profe. Y esto de azul, ¿qué cosa es? La corriente. A ver, veamos. Esto es el cable, ¿de acuerdo? Vamos a ver si la corriente sale. Si la corriente está saliendo así como tú ves, así, estás viendo la punta ¿de quién? La punta de la flecha. Por eso se dibuja un puntito. ¿De acuerdo? Muy bien. El puntito significa que la corriente viene hacia ti. Y si viene hacia ti, con la mano derecha, ¿qué decimos? La regla de mano derecha. Profe, la corriente viene, ¿y cómo será la línea de campo?
el campo magnético tendrá esta situación, ¿no? Mira, ve. Así entonces, ¿cierto? Muy bien. Eso de rojo será el sentido de la corriente. Muy bien. Perdón, campo magnético, ¿no? Campo magnético es el rojito. Ahora, ¿cómo sería si ingresa? Muy bien. Si ingresa, regla de la mano derecha. Mira, ¿eh? Así, está ingresando. ¿De acuerdo? O podemos cambiar por acá en situación. Está para adentro la corriente, el pulgar, para adentro. Para adentro, y mira, ¿eh? Mira el campo magnético. La corriente está entrando y el campo magnético tiene esa forma, ¿eh? Entonces es así. Ahí está, ¿eh? Está dibujado las líneas de campo magnético. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos hecho un recuerdo del experimento de Ørsted, las limaduras de hierro, cómo se van a reorganizar, y la regla de la mano derecha, vista de perfil y vista superior. Muy bien, chicos, empezamos con la práctica. ¿Qué dice? Pregunta 1. El sentido de las líneas de inducción magnética, ahí está la línea de inducción magnética, se determina por la regla. ¿Por qué regla? De la mano derecha. 1, mano derecha. Completamos ahí. Problema 3. Muy bien, ¿qué dice? En la regla de la mano derecha, el dedo pulgar se orienta con el sentido de ¿quién? De la corriente. Si la corriente sale, el pulgar sale. Si la corriente aquí está entrando a la pizarra, está entrando al pulgar. Entonces el dedo pulgar indica la orientación del sentido de la corriente. El sentido de la corriente. Corriente eléctrica todavía debe ser, ¿no? Corriente eléctrica. Muy bien. Listo. Sigamos. Problema número 5. Dice, indique el gráfico que representa correctamente las líneas de inducción. A ver, en el 1. En el 1 vemos el siguiente gráfico. A ver, no lo he graficado. Dice, en el 1 está así. Es un puntito y las líneas de campo dice que tienen esa dirección. ¿Estará bien o estará mal? Profe, a ver lo que tú has hecho. Sí, tienes razón. Sí está bien. El 1 correcto. En el 2. En el 2 está dibujado así, jóvenes. Está dibujado una X y dice que así son las líneas de inducción magnética. ¿Será verdad o no? Profe, si es una X, mi pulgar debe entrar. Debe entrar y el campo debe ser de esa manera. Y está al revés, falso. El primero está correcto y el segundo es incorrecto. Pregunta 7. ¿Qué dice? Grafique las líneas de inducción magnética alrededor del conductor. A ver, este conductor es vertical y la corriente está subiendo. Si la corriente sube, entonces tu pulgar para arriba. ¿Cómo debe ser el sentido de la línea de inducción magnética? Muy bien, de esta manera, ¿no? ¿Sí? De esta manera circular y debe venir en este sentido. Porque la mano derecha lo indica. Si deseas, puedes copiar de acá, ¿no? Que es lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Problema número 9. En el problema número 9, lo vamos a ver por acá. ¿Qué dice? Indique o grafique la línea de inducción alrededor del conductor en los tramos AB y BC. A ver, vamos en el tramo AB. En el tramo AB, a ver, se encuentra así, ¿no? La corriente viene por acá. Si la corriente sube, ¿cómo sería? Pulgar para arriba, entonces, el sentido de la corriente sería de esa manera. Hay que dibujar ese lazo. Tenemos que dibujar ese lazo en esa dirección. Así, de esta manera. Muy bien. ¿Y cómo sería acá? Pulgar y lazo. ¿Cierto? Muy bien. Dibujamos entonces. Así, ¿no? Entonces va entrando por acá y sale por acá. Listo. Muy bien. Problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11? Nos dice, indica el sentido de la corriente, inducción. A ver, hay que indicar el sentido de la corriente. A ver, vamos a suponer que va para arriba. Si va para arriba, entonces, si la corriente va hacia arriba, las líneas de inducción magnética del campo magnético debe ser así, ¿no? Debe ser así. Pero vemos que no es así. Entonces vamos a suponer ahora que es para abajo. Si fuera para abajo, entonces entraría y saldría así, ¿no? Entra por acá, sale por acá, entra por acá, sale por acá. Y sí está bien. Por lo tanto, la corriente de línea de inducción para esta situación es hacia abajo. Si deseas, también lo puedes copiar de acá, ¿no? Ahí está. Muy bien, fácil. 13. El problema número 13, ¿qué me dice? Indique el sentido de la corriente eléctrica. Muy bien.
el sentido de la corriente eléctrica. A ver, jóvenes, si es para arriba, a ver, sale, entra así, ¿no? ¿Saben? Si para arriba, si no, profe, sale por acá y por este lado entra. Ah, correcto, profe. La corriente para ti es hacia arriba. Listo, vamos a ver por acá, a ver. L. Si la corriente va para la derecha, izquierda, si va así, entra por el fondo y sale por el frente. Entra y sale por el frente. No, profe, acá ¿está qué? Está saliendo por el frente. Muy bien. Si la corriente está así, entonces sí, ¿no? Mira, ingresa y sale. Ingresa por adentro y por fuera sale. Y sale por fuera sale, correcto. Entonces significa que la corriente es hacia la derecha. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí. Espero que se vaya entendiendo la teoría. Muy bien, chicos. El problema número 15 dice, indique el sentido de la corriente si entra o sale. A ver, jóvenes. Vamos a imaginar que la corriente ingresa. Si la corriente ingresa, entonces mi dedo pulgar, mano derecha, ¿no? Cuidado, lo hagas con la mano izquierda. Ya, cuidado. Mano derecha. Mano derecha. Vamos a imaginar que la corriente entra. Muy bien. Si la corriente entra, mira mis 4 dedos. ¿Cómo debe ser el sentido de la línea de inducción? Debe ser así, ¿no? ¿Está así o no? No, profe. Ah, ya, entonces seguro está saliendo. A ver. Si el sentido de la corriente sale, ¿cómo debe ser la línea de inducción? En este sentido, antihorario. Ah, ya, profe. Está saliendo la corriente. ¿Y cómo se dibuja cuando sale? Cuando sale, tú ves la punta. En cambio, cuando ingresa, tú ves la cola, el X. Hemos demostrado que la corriente está saliendo. Y si la corriente está saliendo, es porque tú estás viendo la puntita. Solamente ponemos un puntito. ¿Ahí está? Sí, fácil. Muy bien, mis jóvenes. Hemos visto lo que es el electromagnetismo, la segunda parte en su ley de el experimento de Ørsted. Todo lo que es la parte cualitativa. Profesor, pero veo que en ningún ejercicio tú has hecho algún cálculo. Profesor, ¿existen fórmulas para el cálculo? Claro que sí, se llama la ley de Biot-Savart. Pero eso lo haremos en unas próximas clases ya, ¿no, jóvenes? Cuando aprendamos un poquito más de trigonometría también. Pero la parte cualitativa ya lo hemos desarrollado y estamos aprendiendo. Muy bien, por lo tanto, tarea, jóvenes. De la práctica deben resolver los problemas pares, ¿de acuerdo? Solamente en el libro, ¿ya? En el libro nada más lo resolvemos, así como estoy resolviendo yo, en el libro nada más, ¿ya? Listo. Y de la otra evaluación deben resolver del 1 al 7. Del problema 1 al problema 7. Muy bien, jóvenes, espero que hayan entendido el tema y lo puedan resolver su tarea sin ninguna dificultad. Eso sería todo y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.